Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos arrancando una nueva emisión de entrevistas desde casa. Hoy vamos a estar charlando con una artista plástica reconocida en nuestra provincia. Va a ser, bueno, se está sumando la parentela. Espero que se quede todo el vivo la parentela, no que aparezcan y se vayan como hacen siempre. No, como decía, vamos a estar charlando con Harumi Nishizaya, artista plástica reconocida en toda la provincia, eh, importante, una de las más importantes que tiene la provincia históricamente en los últimos años. Y en este contexto, como lo decía, charlar de un poco del arte, la cultura, todo lo que genera, y en este contexto de encierro, junto que tiene que ver con la pandemia, se ha vuelto un poquito más emblemático reconocer que todas las expresiones culturales y los espacios culturales que se fueron generando y que se van a ir generando a lo largo del tiempo, y esto creo que lo va a poner mucho mejor en contexto, son sumamente importantes, nos salva en este contexto. Así que vamos a estar charlando con Harumi. Ahí ya veo que ingresó, ya le mando a charlar con él. Eh, Hola Gastón, ¿cómo andás? Bueno, por fin yo no entendía cómo esta tecnología tengo que... Ya sé, Haru, Ah, bien, todo bien, ¿cómo andás? bien, bien, Todo bien, todo en orden. muy bien. Eh, Qué lindo. Nos, nos, nos volvemos a ver la cara después de años. Años, años, años. La verdad que sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo la vas Pero bien. llevando? Y ya pasé por varios estados, Me convengamos, imagino, ¿viste? Sí, sí, me sí, imagino, sí, me sí, imagino. No es, es no es algo, fácil. Eh, no, no, la verdad que es una situación que pareciera como un accidente, o sea, nos accidentamos todos. ¿Viste? sí, Cuando quedás ahí, y ahora cómo sigue, y es como de no creer incluso, cuando te levantás decís que esto está pasando. No sé si claro. le pasó. Sí, sí, es todo muy nuevo. No tanto en el interior, pero calculo que en resistencia debe ser mucho más complejo, es un poco de paranoia y demás que se genera a raíz en este contexto. Calculo que no en todos los estados es exactamente lo mismo y en todos los lugares. Por eso entiendo un poco lo que debes sentir vos, porque no debe ser sencillo salir a la calle, encontrarte con personas, de ver cómo va a ser la nueva normalidad, como le llaman ahora, qué es lo que va a ser normal a futuro, porque se supone que esto va a pasar. eh, y bueno, a partir de eso, ¿cómo vamos a vivir? No cómo. Claro. Ujú. ¿Qué va a ser? Pero te ¿Qué va a ser? pregunto, Mario, todos, seguro que en distintos lugares no se vive, se vive diferente esto, pero una de Sí, las características es que de golpe dejamos de ir a nuestros trabajos. sí, 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 eso sí es. Eh, A mí no me pasó por el hecho que he ido a la radio y he estado trabajando no con normalidad. Voy, cumplo mi horario de radio y vuelvo a mi casa. Eh, Mi hija hace 55 días, como los presos va contando, que está encerrada, que no ve a nadie, no sale más que a mirar por la ventana, jugar en el patio un rato. Eh, para ella sí es muy distinto. Eh, pero yo todavía no lo vivo de esa manera, o sea, no lo vivo como un encierro, porque he tenido la oportunidad de salir. Pero sí, para mucha gente cambió su vida, pero así, rotundamente, o sea, de lo que solían hacer siempre. Es más, hoy me acuerdo, estaba hablando a la mañana de una situación en particular que decía,
estos abuelos, los jubilados, que tomaban el momento de ir a cobrar su sueldo como una visita social a la boca de pago del banco y encontrarse con otros jubilados y hablar y charlar mientras uno iba, cobraba, volvían, daban la vuelta, seguían todos charlando. Bueno, eso ya no lo pueden hacer. Y calculo que no lo van a poder hacer a futuro. Hay gente que sí, como vos lo decís, cambió totalmente su vida. El docente que salía a las 7:30 de la mañana rumbo a su trabajo hoy no lo está haciendo. No sabe cómo lidiar con las clases virtuales, qué trabajos hace, el acceso que no es para todo el mundo. No sé, es todo un cambio enorme, enorme, que vuelvo a decir lo mismo, ¿a qué le llamaremos normalidad después que pase todo esto? Creo que no, creo que no tenemos ni idea nadie, nadie tiene idea. Totalmente. Pero y Porque en uno esto, mira, por ejemplo, cómo están volviendo a clase en otros países. ¿Ves las sí, fotos de la vuelta a clase en China? Con todos encapsulados, todos los chicos con barbijo, todo así. Y después el presidente dice, bueno, cuando vuelvan las clases, piensen que no va a ser como era antes. Y yo pensé en la imagen de China y dije, no, acá eso es raro que ocurra, porque acá estamos todos hacinados en eso las sí. aulas, Sí, la inversión que implicaría hacer un acrílico así, el barbijo, todos los chinos prolijitos con el barbijo, acá estamos sacándonos parte del barbijo acá para para oler. respirar. Bueno, es cultural, convengamos, o Sí, sea, sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambios? Porque más allá de la obligatoriedad que puede el Estado, digamos, imponer, esto tiene que ver con una conciencia ciudadana o con una cuestión ya, digamos, supera la obligatoriedad. O sea, en un momento determinado no sí. se puede sostener tanto, tanto, no sé cuánto seguirá, pero hay como ya 50 y algo de días de la cuarentena, se supone en 40 días, ya no estamos Sí, hablando de cincuentena o sesentena o no sí, sé cómo la quieran llamar, pero, pero creo que va a venir, tendría que venir, si el cambio tiene que ser cultural, porque es totalmente. lo más difícil, es lo más complicado. Sí, es lo que coincidimos todos, que acá tiene que haber un cambio, que se supone que de esto vamos a aprender, se supone que vamos a salir mejores, que vamos a ser otro tipo de personas, que vamos a tener que hacer de algo habitual el tapabocas. Supongo que hasta que esté la vacuna, el tapaboca va a ser algo habitual, no tiene que ser algo mirado como solamente un enfermo llevaba un tapaboca y que dentro de una clínica nada más usabas un tapaboca, un médico que te iba a operar y demás, un barbijo. Hoy debería ser considerado más normal, pero es como vos decías, acá hay un cambio cultural que nadie ni el Estado, ni la sociedad, eh, ni la salud pública, por decirlo así, que se ve prácticamente colapsada, eh, sabe qué es lo que se viene como cambio. El Estado, digo, en la infraestructura, como vos lo decís, no me imagino un salón con menos de 30, ¿no creen que es un exterminio camuflado? No, esa teoría no la voy a avalar bajo ningún punto de vista porque no voy a llegar a la paranoia. Mi hermano con esas teorías medias raras, no, no creo que sea No, eso. eh, claro, no, pero aparte es, a ver, cuando se dice si el virus fue creado en un laboratorio o no, convengamos. ¿Hubieron virus creados en laboratorio? Sí, porque están Sí, comprobados, se inocularon en, creo que en Panamá o en no me acuerdo dónde, en qué parte, o sea, a ver, aparentemente por un artículo que leí, este no es un virus de laboratorio, pero de no, última, sea o no sea, ya está y tenemos que ver cómo sobrevivimos y cómo sigue, digamos. totalmente, totalmente. Bueno, No, o saludos a sea, Juan aquí. porque
Porque si no es como que estamos, todos somos epidemiólogos, virólogos, nos convertimos en científicos hablando ya del virus, o politólogos o Claro. geopolitólogos. Me parece que, bueno, eh, no sé, yo me reduzco a las artes plásticas, yo soy psicóloga y soy artista plástica. Y digamos, Y ahí quedamos. dentro de esas áreas puedo hablar más o menos, podemos hablar, me puedes preguntar, podemos charlar, pero ya eh, todo lo otro no, digamos, puedo dar mi No, sí, apreciación, pero ¿a quién le importa, digamos? La sí. apreciación de un artista plástica sobre un virus. Yo con respecto a lo que dice esto de que Coqui nos quiere matar, creo que se habilita que vayamos a misa, sí. Calculo que la intención es esa. Ahora, si se sostiene, si se sostiene en que no debe ser así, yo creo que no, nos está cuidando y demás. O sea, pero nada, es lo más irrisorio me ha pasado. Pero bueno, vamos a lo tuyo, para lo que te convoqué, para lo que eh, me encantaría charlar con vos y obviamente tener tu mirada con respecto a esto. Eh, Cuando empecé este ciclo de charlas, me he encontrado con muchos amigos, la mayoría músicos, eh, y hacía una reflexión, que es la misma que te dije cuando te convoqué, de que siento de que en este contexto de encierro, el arte, en todas sus expresiones musicales, plásticas, eh, eh, todo lo que sea una manifestación cultural, siento de que uno la empezó a valorar mucho más en este contexto de encierro, por decirlo así. Apreciar artistas, apreciar la fotografía, las imágenes, eh, la imagen de una Venecia supuestamente con los canales limpios y otra vez con aves transitando por ahí. Es una imagen del encierro, la gente encerrada, las aves ocupando su hábitat como debe ser, natural o no, pero ocupando un hábitat. Eh, las expresiones musicales, diferentes artistas expresando sus canciones, músicos ignotos en los balcones de sus casas, como sucedió en Europa básicamente. El que nos tocaba estaba tocando un saxofón, estaba tocando la guitarra o cantando, y los artistas plásticos también empezaron a tener una visión y a uno empieza a conocer otro tipo de artistas, porque no todo el mundo tiene la difusión de ser reconocido, no todos tienen la capacidad de llegada o la posibilidad, el acceso a mostrar sus trabajos, y uno al cansarse y a saturarse de la mala noticia que genera la televisión, empieza a ver esto, que hay otro mundo, que es un mundo importante, que es un mundo que necesita tener, como siempre lo digo, sus espacios, que hay que defenderlos siempre. Creo que hay que dejar de mirar como un gasto, sino como una inversión. Todo lo que tenga que ver con la cultura, el arte y demás, así que necesito, a ver si coincidís un poquito nomás conmigo en esta idea que trato de plantearte. Eh, Tal vez coincido en el tema de la naturaleza. O sea, por un lado, ojalá que tanto la naturaleza como el arte comiencen a ser valorados, porque nada más eh, armonioso y más amoroso que estar rodeado de, conviviendo con seres vivos. Por decirte, yo no fumigo ni para, porque claro, porque si fumigo y mato ese bichito que está ahí, la lagartija que se alimentaba, el sapo que se alimentaba, entonces, ¿para qué voy a fumigar? Para eso, bueno, eh, veo todo tipo Hay, hay un de orden natural. insectos y animales acá cerca, donde, o sea, donde yo vivo, que la verdad que me siento privilegiada porque vivo en un lugar, creo que debe ser el lugar más lindo de Resistencia, que es sobre el Río Negro y frente al Parque Ábalos. Claro, Entonces estoy sí. rodeada de naturaleza y fui viendo cómo la naturaleza
sobre todo hablando con vecinos que viven hace muchísimos años, cuando me cuentan que antes habían monos en el Parque Ábalos, y Claro, bueno, y cómo se fueron yendo, y por qué se fueron yendo, y bueno, y siempre está el ser humano tratando de tirarle una piedra y con ondas, y bueno, etcétera. Ojalá, ojalá se valore más el arte y la naturaleza, porque ambos, como te digo, somos inocuos, somos inofensivos, al contrario, es todo disfrute. El sí, arte es la manifestación del ser humano, aparte del lenguaje, porque el lenguaje nos diferencia de los animales, el lenguaje, no sé si el lenguaje, la palabra, porque el lenguaje incluye digamos, incluye lo gestual, incluye lo corporal, incluye otro tipo de lenguaje, pero estoy hablando de la palabra y del discurso. Aparte de sí, que nos diferencie eso de los animales, nos diferencia la cultura, el arte, ¿sí? el arte, Entonces, el totalmente. arte. El arte, Sí, el arte tiene esa capacidad de conmover, decían unos psicoanalistas, Miller, que es un psicoanalista eh, yerno sería de Lacan, eh, como el arte es, digamos, lo único que hace que el ser humano salga de ver una película eh, y salga llorando, porque la película o la obra de teatro lo hizo llorar, pero con un goce de haber sufrido, que eso solo lo hace el arte. claro, Como uno claro. siente placer en algo que está llorando, digamos, conmovido. Eso lo hace el arte, no lo hace escuchar un tema y emocionarte, eh, ver una película, una obra de, incluso hasta una obra pictórica, digamos, una pintura, un dibujo, tal vez haga llorar. En, Sí. pero ojalá, pero no sé si están así. No sé si están así. Capaz que la naturaleza, digo porque la gente consume los medios de TV que son bastante. Ugh. Bueno, yo no tengo televisión porque eh, hace siglos, desde adolescente, que me peleé cuando vivía con mis padres, me peleé con el televisor. Imagínate que desde que salí de la casa de mis padres, jamás se me ocurrió tener un televisor en mi casa. Pero por lo que sé, por lo que me cuentan y por lo que por ahí entrando a internet y más o menos, sé que es una basura terrible, o sea, Cada vez y más la gente nocivo, consume eso. Tal vez se cada vez más conmuevan nocivo. viendo que en un programa de TV aparecen los balcones en Barcelona que están cantando pero o se enteren que existían jabalíes en Barcelona y que es un jabalí tal Claro, vez, o sea, porque la naturaleza está siendo protagonista. Eh, claro. ojalá eh, puedan valorar. De igual modo, me parece que todos los artistas quedamos un poco como todos, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el músico no tiene más dónde ir a tocar, a los bares, entonces, ojalá se esté valorando y ojalá, Claro, pero estamos sí, sin los medios como quedamos ahí, ¿no? Y tenemos que rever de qué manera mostramos lo que hacemos. totalmente. Eso es un poco lo que hablaba con la mayoría de los entrevistados que son músicos. Sí, muchos en el momento en que se ordena el aislamiento, tenían previstos recitales, tenían que tocar suspendieron todo. Está bien, se adhieren obviamente a este contexto, pero a futuro hay que ver cómo van a ser. Hablábamos obviamente de quién lo va a apoyar, porque no son grandes bandas, no son masivas, pero quién lo va a apoyar, de qué manera lo van a apoyar. Por eso también decía que el Estado tiene que empezar a mirar de una manera mucho más importante y más
pero lo importante no solamente de lo presupuestario, Haru, sino de empezar a ver en la inversión. Eh, Hablo del Estado, puede ser nacional, provincial, municipal. Sobre todo me baso mucho más en lo municipal, de, de no romper tanto en las habilitaciones, de no romper con los derechos de espectáculo, de que si a un bar se le ocurre, en vez de tener una banda tocando, diga, bueno, hoy va a haber X artista pintando o exponiendo y que eso no tenga que llevar a un derecho de espectador, que lo tiene que pagar uno, lo tiene que pagar el otro, o sea, de encontrarle la vuelta a los espacios culturales y generarlos, explotarlos, salir a la búsqueda y al incentivo por sobre toda la cosa, porque yo creo que el Chaco debe ser una cuna de talentos en todo tipo de artes y hay que buscarlo, no todo el mundo tiene el acceso, no todo el mundo puede acceder a pintar, no todo el mundo puede acceder a tocar una guitarra, a tocar un saxofón, a ir a una academia de música, demás. Y eso es lo que me parece que debiera eh, también valorizarse a partir de este contexto. O sea, tener una mirada un poquito más amplia en cuanto a lo cultural. Totalmente. A ver, eh, inversión y, o sea, una difusión, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que más mira la gente? Tales programas, bueno, que dentro de esos programas está bien, hay un montón de propagandas que pagan y que el Estado invierte mucho en publicidad, convengamos, o sea, Sí, hay sí, la pauta publicitaria del Estado. Bueno, dentro de esa pauta publicitaria puede promover artistas, o sea, totalmente. el valor cultural. Mirá, Mario, por ejemplo, la semana pasada se aprobaron 60 proyectos por lo que es Fondo Solidario del Instituto de Cultura. 60 proyectos en toda la provincia, En toda la con un provincia. fondo solidario de emergencia. Para los que no saben qué es el fondo solidario, el fondo solidario se da a partir de lo que es la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo es que una empresa puede, inscribiéndose para ser mecenas, y nosotros, artistas, inscribiéndonos para ser beneficiarios de la ley de mecenazgo, podamos acceder. Entonces, dentro de esa ley está, como artista, vos te toca, vos solito, ir a golpear las puertas de aquellos Contribuyentes. empresarios que conozcas, que te Sí. dijeron que vaya por solito cada Ah, artista. sí, Algunos que sean tenemos contribuyentes. algún que otro contacto que podemos acceder, Sí. otros nada, no existe. Bueno, Nada. hecha la ley, ahí ya se ve, se supone que una ley se ve, digamos, que tenga el mayor acceso todos y que lo igualitario dentro de las posibilidades para la ley, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo fundaciones como la Fundación Urunday, otras fundaciones, que la Fundación Urunday es el ejemplo porque tiene todo un aparato de Sí, empleados y una infraestructura que obviamente cada vez que hace la Bienal, todos los carteles, todos los empresarios ponen ahí esto que es hasta el 10% del pago de ATP, o sea, de los de impuestos ATP. de ATP. De la Dentro provincia, sí. de ese, de ese hasta 10%, vamos a suponer, sacan el 1% para que vaya a un fondo, que es el Fondo Solidario, donde el Instituto de Cultura decide a quién se le da el Fondo Solidario. Entonces, imagínense lo que va a ser el 1% de lo que factura un proyecto como la Bienal de Esculturas. Es mucha plata, ¿sí? Es mucho. Que va a Sí. ser un proyecto de otro que es mucho menos dinero. Ese fondo solidario se fue acumulando muchísimo dinero ahí, ¿sí? Que en las diferentes gestiones se fueron manejando de diferentes maneras, pero bueno, es otro tema para hablar, convengamos, largo. Sí. Sí, que yo lo puedo hablar perfectamente desde lo que yo vi y viví, Sí. ojo, Y viví, totalmente. no desde lo que me contaron, sino de lo que yo No, viví, puedo hablar. Pero a lo que voy,
en poco tiempo, ese fondo solidario, estamos, que además debería ser público, de público conocimiento, ¿cuánto hay en ese fondo solidario? Algo que nunca lo quisieron hacer de público conocimiento. Cuando uno preguntaba, ¿cuánto hay en el fondo solidario? No, 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 no. Pero es un fondo del Estado, ¿cómo uno no puede acceder a saber? Bueno, ok, no importa, no sabemos cuánto hay, pero Sí, en poco tiempo se generó un sistema donde pudimos acceder todos sí, rápidamente. O sea, el Instituto de Cultura cambió su página web, donde vos apretás un botón de si estás inscripto o no como beneficiario, no. Inscribite, tic, me inscribo, tuc. Nada que llevar papelito y otro papelito y movete. Como la gente del interior la iba a llevar burocracia. papelitos y papelitos al Instituto de Cultura en Resistencia Chaco. No, ahora como el Fondo Solidario se lo implementó para este fondo de emergencia, 60 proyectos se aprobaron, porque el proyecto era tan fácil hacerlo, por lo Sí, tanto yo digo, cuando quieren, incluyen. sí. O sea, que esta pandemia sirva para eso, para que vean qué fácil que había sido hacer una página total entendible, sencilla, y que todo sea desde tu casa, donde vos decís, ¿tenés CBU? Sí. ¿Cuál es? Este. O Claro. no, no tengo. ¿Con quién me puedo comunicar? Ah, sí, bueno, bueno, o sea, 60 Bueno, hoy, proyectos, Haru, muchísimo. hoy en ese contexto, como vos lo decís, o sea, hoy nos manejamos de manera Hola digital Mario, todo. ahí estoy saludando a unos amigos. Mario, Kiria. Eh, nos manejamos de una manera digital. Vos lo decís, apretando un botoncito. Mínimos requisitos, cualquiera tiene que estar inscripto, ya sea en un monotributo, ya sea social, el que fuera, o sea, ser por lo menos mínimo tener un monotributo como para que se reconozca una clave bancaria, en fin, todo eso. Independientemente de las personas, porque eso es lo que no quiero hablar de las personas, sí de las decisiones, porque yo siento que ponen una persona, pero la decisión la toma otro. La voluntad de tomar decisión no es precisamente del que ponen como presidente del Instituto de Cultura, sino de el que está un poquito más arriba. La ley de mecenazgo es una ley que no tuvo el alcance a todo el mundo por una sola razón. Principal, una sola razón. Nadie sabía de qué se trataba. Nadie sabe, o sea, hubo infinidad de artistas que no tenían ni la más pálida idea de que existía una ley de mecenazgo a la cual podían acceder. Porque vuelvo a decir, vuelvo a frases hechas, trilladas, es decir, no es fácil la vida del artista. No es fácil conseguir un sponsor, no cualquiera tiene el acceso de poder mostrar su trabajo, ya sea un arte visual, no sé, un mini documental, una miniserie o lo que fuera. Nadie tiene el acceso para eso, o sea, lo que contempla la ley de mecenazgo, nadie la sabía. Fue un día que dijeron, ah, bueno, creamos la ley de mecenazgo, qué sé yo, va a estar a cargo de fulano, tiene que hacer esto, nada más. No hubo acceso, no ocuparon, eso es lo que vos decís, eh, un medio masivo como puede ser un diario, qué sé yo, Chaco TV, o lo que fuera. No lo usaron como para decir, señores artistas, no importa qué arte sea, existe esta ley para ustedes que puedan acceder, llegar, hay que presentar esta documentación. Es obvio que al artista principalmente no solo al artista, pasó con los clubes también por la ley de sponsorización, que es casi la misma temática que la ley de mecenazgo. No podés estar todo el tiempo golpeando puertas y juntar papelitos y llevar a resistencia y volver para que a alguien se le ocurra, si te damos lugar, no te damos lugar. No, te damos lugar, pero te falta este otro papelito que lo tenés que buscar allá. Allá tenés que ir a buscar. O sea, Por eso te simplificar. digo, a ver, me parece que hay como varios temas. En principio, cuando dentro del manejo del poder, siempre está, digamos, tener la información, porque el que maneja poder a la información, ¿la distribuye o no? Claro, Eh, claro.
Esto que te decía, a ver, cuando yo me iba a mecenazgo le decía, a ver, ¿cuántos proyectos estaban en marcha? ¿Cuántos cayeron con esta gestión nueva? Porque el mecenazgo se fue cayendo a cachos, a pedazos, ¿sí? Con las diferentes gestiones. O sea, tuvo su primavera, Sí, digamos, su momento de gloria, y después ya un momento que no sé cómo llamarlo, pero lo opuesto a gloria, sí. de Pandemia, decadencia terrible. Entonces, pongámosle una eh, pandemia, aislamiento, cuarentena, o sea, estaba en ese no, 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 la lo- cuarentena vino para demostrar que si quieren, anulan la burocracia, como te estoy contando. sí, 60 proyectos se aprobaron la semana pasada y no 60 proyectos de Resistencia Chaco. Decía de varios, con nombre y apellido, del artesano, de todos, de Macayé, todas las localidades, de varias localidades. sí, No me voy a ir a hilar finito, bueno, pero algunos no tienen internet en la localidad. Bueno, no, 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 si ponemos a hilar finito, no terminamos más sí, o sea, yo no estoy entra hablando nadie, de lo mínimo para sí, acceder a un beneficio. Entonces, supongamos, cuando estuvo de presidente Bernabé, dispuso que el Fondo Solidario no iba a ser entregado a nadie de Resistencia, porque el Fondo Solidario iba a ser para el interior del Chaco. Ok, bien. Yo me iba a hablar por otros papeles y le preguntaba, ¿cuántos proyectos en el interior del Chaco están siendo financiados por Fondo Solidario? No, lo que pasa que no, lo que pasa que no pueden venir, lo que pasa que tienen que, o sea, que tienen que facilitarles, digamos, para que accedan, para, totalmente. entonces, por eso te digo, ahora en pandemia se facilitó para que podamos acceder, porque si no está todo parado. ¿Qué hizo el Instituto de Cultura? Quedó parado todo. No movió ningún fondo, no se hizo ningún espectáculo, no se hizo nada. Bueno, algo hay que hacer y sí, hay que mover los fondos. Hay que apoyar a los Tal cual. artistas que salían a vender. O sea, en mi caso, con muestras, o sea, ¿cuándo vendía más obras yo? Dibujos, pinturas y Sí. cerámicas, que es a lo que yo me dedico. ¿Cuándo vendía realmente? Cuando hacía muestras. Si no, es muy Claro, raro vender. claro, Es raro sí, vender. Por ahí se da, se da. Pero cuando haces una muestra, te diría eh, que se mueve la venta a un 80% más, digamos, convengamos. O sea, el resto se da durante el año sin muestra. ¿Sí? totalmente. Entonces, Sí, sí, a la pandemia me quedo sin hacer las muestras que tenía programadas. ¿Sí? El artesano no puede ir a la plaza a vender sus artesanías, sus cacharros, sus canastos. O sea, obviamente el Estado en este momento tiene que ayudar y tiene que facilitar el acceso a los fondos. Y lo hicieron, y lo están haciendo, o sea, no digo lo hicieron porque todavía no está depositado. Ojo con sí, eso, ¿eh? Ojo con eso. pero, Hay que pero se esperar que avanzó, esté por la lo menos plata en eso. la cuenta Sí, para decir esto se está logrando. claro, pero se avanzó en algo. ¿Cómo? Se avanzó por lo menos, se avanzó en algo, se avanzó en el acceso por lo menos. Muchísimo. El acceso fue Sí, increíble. La facilidad con la que estaba un proyecto, cómo armar un proyecto sencillo, sencillísimo. Redujeron todo, lo más complicado de un proyecto está totalmente reducido y muy bien. Ahí está la parte más complicada, la parte de presupuesto, de la planilla. ah, ¿Sí? Donde sí, tenés que poner bien. Bueno, pero es sencillo, no es complicado, sí, digamos. no, O sí, sea, sí, no, que no, con esto se demuestra que cuando quieren, pueden. sí, sí, es real, es real. Es cambiando el botoncito y el trámite burocrático, o sea, simplificar la burocracia, no ponerle trabas. Es lo que es un poco de No lo que poner hablaba con, trabas.
totalmente. Y eso también hace que estimule. Eso es lo que hace de que se fomente mucho más el arte. Con un respaldo, como te vuelvo a decir, un respaldo que no tiene que estar ausente. El arte y la Que es, cultura. El arte y la cultura, porque dentro de la cultura creo yo que están las expresiones artísticas, ¿no? Pero también existen, por decirte, un bar cultural, sí, ¿sí? Hay bares culturales, hay costumbres, ciertas costumbres, o sea, todo está dentro de la cultura, que es más amplio y que nosotros por ahí no lo valoramos, porque lo tenemos incorporado como una costumbre cuando... una costumbre, eh, totalmente. Sí. La innecesidad de la burocracia. Sí, bueno, es un poco lo que estábamos resumiendo en esto. Eliminar la voy a burocracia. armarme un cigarrillo, muestro que es tabaco, y me estoy armando. Está bien, porque bueno, por suerte tenés tabaco, porque hay gente que está Bueno, totalmente no, sí, esto que estoy haciendo es obsceno. Esto es mostrar, sí. esto que estoy haciendo es como mostrar, viste, no obsceno, sino obsceno, más bien cuando el que pegó guita se va y se compra un super auto, bueno, me siento, Estás o el haciendo que, ostentación, claro, viste, ostentación. en la cuarentena cuando varios se están cagando de hambre, vos publicás que estás tomando un super vino que te sale 700 Claro, pesos y un asadazo, viste. Y bueno, claro. yo No, con esto me siento así, siento que estoy lisa, lisa y llanamente estás haciendo ostentación. Eso es real. ostentación. Mucha ostentación. Sí. Eh, Esto es motivo que hay gente que se va a poner más nerviosa todavía porque ella Me tiene y nosotros odia, no. Sí, no te consigue. Es muy ostentoso, es cierto. es Hoy mostrar tabaco ostentoso. es ostentoso. Ay, qué horror. Bueno, pero leí que en Buenos Aires supuestamente se reactiva el jueves, que la semana que viene, y para el resto del país ya Vale. seguirá, digamos, pero en Buenos Aires, Bueno, en realidad hay una disposición que dice que a partir de mañana se dispone la importación. O sea que no sé qué cigarrillo va a entrar, pero seguramente algo que no es muy sano. Seguramente algo que no es muy sano va a bueno, entrar. esto es importado, Sí, de algún esto es, yuyo. ay, aparentemente armarse es más sano, pero Sí, no sí, deja de sí. ser tabaco. Eh, no deja de ser tabaco, sin duda. Escucha, Haru, ¿y hoy en qué estás trabajando? ¿En qué te concentraste? ¿En qué te inspiraste? Porque bueno, como dije, te ibas a tener muestras. De hecho, he visto parte de tus trabajos, usé una de tus pinturas para promocionar esta entrevista. Eh, y la realidad es, más que nada, no buscar dónde te inspiraste, sino en qué momento nace la inspiración. ¿De día, de noche, en Ah, el trabajo? ¿Cómo no, es eso? no. A ver, por ahí, eh, en el 2009, cuento esto porque me parece que tiene que ver con lo que todavía sigo trabajando. En el 2009 leí un libro de Yasunari Kawabata, un japonés que es premio Nobel, conocido, que escribió un libro que se llama Mil Grullas. Kawabata tiene una literatura pictórica, o sea, vos vas leyendo, Kawabata te describe la nieve y los olores, todo es tan descriptivo que pareciera que estás viendo una película, que estás en el cine con Kawabata, porque describe todo, los colores, describe el detalle del color, y yo leyendo Kawabata, de golpe me dieron ganas de tirar unas tintas chinas así, y cierro y empiezo a tirar unas tintas chinas. Entonces ya próximamente abría el libro y tenía ya los papeles como para tirar tinta china, y de ahí surge una serie que se llama T. Estamos hablando del 2010. 2010. Eh, 2010
2009, 10, más o menos. Pensando un poco, se me ocurrió en un momento, había juntado bastante, o sea, no era una ilustración de una novela, porque ilustrar una novela, aparte, es absurdo, no. Era una Sí, inspiración a partir de esa novela. En este de esa caso, novela. surgió a partir de un libro, de una novela, ¿sí? Las imágenes, Sí, te vienen las imágenes. sí, Le pido a un amigo escritor, Pablo Black, le digo, güey, se me acaba de ocurrir una idea, le digo, estoy haciendo esto y se me ocurre que esto puede ir a un libro. O sea, mis tintas pueden terminar siendo un libro. Entonces arranqué con un libro y el proceso va hacia un libro. claro, Allí empecé a trabajar la temática específicamente japonesa, oriental. Por eso te claro. comentaba. Por eso te Sí, comentaba sí. de T, la serie T, Además, que la serie T está además hecho. algo que tiene que ver con parte de tu origen. Es imposible que te puedas abstraer de tu origen japonés. Sí, por estos rulos sobre todo, soy re Sí, japonesa. sobre todo. No, no, pero es, Re- bueno, no sé, le estaba preguntando a mi madre de dónde salen los rulos, porque, a ver, y empezando a ver un poquito, no sé, porque hay mucho de, tengo un porcentaje japonés, porque mi abuelo vino de Okinawa, Japón, mi abuelo paterno, Claro, y, pero tengo un gran porcentaje guaraní, pero el guaraní tampoco también. tiene rulo. O sea, No tiene pero rulos. entonces le digo, ¿cómo puede ser, habiendo tanto porcentaje de guaraní y tanto de japonés, para mí que alguien se cruzó con un africano, acá no me jodan, Eso, quiero pero decirte que parte de la familia estamos indagando exactamente lo mismo, porque si bien vos te abstraes del origen guaraní y la mezcla de japoneses, podemos encontrar un par de, pero bueno, a nosotros que nos tocó acá, de este lado, todo lo criollo, todo lo guaraní, hay un par de rulos que no sabemos dónde vinieron. Y peor, de dónde salieron los ojos claros de alguna. O sea, hay un origen medio extraño en esta familia, quiero decirte. O sea, que la preocupación es toda. sí, bueno, pero bueno, volviendo al tema oriental, sí, mi abuelo vino de Oriental. Japón, Okinawa, eh, y creo que el oriental se expresa de manera inconsciente en algunas cuestiones, digamos, como por ejemplo, yo siempre de muy chica fui remañosa en qué tomaba el té, no esa copa, no, 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 esa taza, o dormir en el piso, o sea, hay cosas que salen desde ese lugar que no lo buscas, digamos. Por ejemplo, a Ah, los 19 años tuve la oportunidad de conocer al maestro Carlos Gorriarena, que es un artista plástico impresionante de la Argentina. Eh, y, y, cuando lo conocí a Gorriarena, yo tenía 19 años y le llevé mi carpetita con dibujitos. con dibujos. Me dijo, sí, me dijo, ¿qué trazo tan oriental tenés en el dibujo? Y yo le digo, bueno, deben ser mis orígenes, los genes, le digo. Y me dice, no, 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 no me di cuenta. No, 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 no me di cuenta para nada. ¿Por qué? Me dice, o sea, el tipo pensó que Harumi Nishisinja era, no sé, Wichi, ¿viste? Uy, O sea, ni idea, tenía Carlos Gorriarena, dedicate a pintar, ¿no? qué aparato. Te juro, me dijo esto. Me dijo, ay, yo pensé y porque no tenés rasgos. Bueno, sí, está bien, no, no tengo rasgos, no tengo rasgos. No, Pero el no. nombre y el apellido, le digo, y me dice, no, pensé que eran de los originarios, me dice, o algo así, de los indios, me dijo. Sí, No, sí. estaría fallándole la cultura general. Estoy mala, bueno, yo soy así, pero no sabía. Mentira, todo. Pero bueno, el tema es que me llamó mucho la atención que me diga eso, que la línea del trazo, del dibujo, sea oriental. O sea, fue así como, wow.
Si no o sea, lo más lindo fue que no sabía que yo tenía ascendencia japonesa. Eso fue lo más Claro, conmovedor, que claro. él no lo sabía, ¿sí? Sí, sí, Eh, bueno, de allí, como te digo, surge la serie T, surge la serie Geishas, surge la serie Máscaras del Teatro No y Kabuki. O sea, me copé con la cultura oriental, navegando un poco, jugando un poco intuitivamente, investigando un poco, y a hoy en día llegué a una serie que se llama Intentos de homenaje al Shunga, ¿sí? ¿Qué es el sí, Shunga? ¿Qué es el Shunga? El Shunga es un género dentro de las artes visuales japonesas, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, de lo que llaman el período Edo, que abarcaba algunos lugares de Tokio, etcétera. Eh, de lo que llamaban, es muy conocido ese período Edo, por... ¿Usted se está escuchando el sonido de mi perro o sí, no? sí, sí, Está sí, lo tomando escucho, agua. pero no pasa nada, no pasa nada. El Pobre. grandote se levantó a tomar agua. Sí, Sí, bueno, estaba diciéndote que el periodo Edo fue un periodo, digamos, muy eh, floreciente y surgió, digamos, lo que se llama el mundo flotante, ¿sí? claro. El mundo flotante, estoy saludando ahí amigos, Sí, eh, sí, el mundo flotante o la silografía del ukiyo-e, ¿sí? Dentro de, sí, o sea, de la silografía eso, del grabado, se desvía un género que se llama yunga, que el yunga únicamente se da en lo que es la representación del sexo. O sea, son las famosas estampas eróticas japonesas, ¿sí? Que sí, se comercializaban dentro del mercado negro. Ojo, en esa época. ¿Por qué? Porque claro. obviamente no había Tenía, internet y no, pornografía, convengamos. Era la claro, preciosa, porque si eso es pornografía, por favor, es un arte de una belleza increíble, porque no sé si te vienen más o menos las imágenes de esas sí, la he estampillas visto. Sí, eróticas japonesas, donde se puede llegar a ver todo, los kimonos, las texturas, ¿no? Pero se ve directamente es el acto sexual el que se representa ahí, ¿sí? nada más, Y nada más. surgía de la literatura. En esa época, los que se inspiraban ¿de dónde surge el yunga? El yunga surge de la literatura japonesa, Claro, de representar la literatura japonesa. Empieza a sí, tener tanto éxito esas imágenes, esas estampillas, tanto éxito que había que censurar, que había que... ¿Por qué? Porque no pagaban impuestos, no era porque era claro, zarpado, sí, era porque era un mercado negro y cada vez, digamos, circulaba más no había manera de de formalizar eso, detenerlo, ¿no? sí, Claro, no pagan impuestos, claro, sí, incluso en las casas, en los negocios, estaban las estampillas, se alquilaban, no se mirá vendían vos, porque era más rentable alquilarlas, ¿sí? claro, claro. Entonces, es increíble, o sea, para mí, a mí me apasiona, digamos, como el yunga es zarpadísimo, zarpadísimo, en el siglo Pero, XVI. Estamos hablando, claro, para todo esto había artistas famosos, habían artistas famosos en esa época que tenían que camuflarse porque si llegaban a ver que esa estampilla era de ese artista famoso, lo llevaban en cana. claro, claro, Del siglo XVI al siglo XVIII estamos hablando, ¿eh? era, la censura ahí era, se vivía de otra manera, no como ahora. No es que, Entonces, no publiques.
era otra manera Claro, la censura. entonces ese artista que obviamente facturaba muchísima guita por esa estampilla, y mucho más por su nombre, mucho Claro, más cara iba a salir digamos, la pintura de la estampilla de un artista conocido. Entonces fabricaba una especie de sellito que solo los entendidos sabían que era de él, de ese artista. claro, sí, sí, Bueno, sí. entonces yo me copo con eso y empiezo a hacer esta serie que tengo acá. Estamos en horario de protección al mayor, Ya menor. estamos entrando, pero no hay menores acá, no entran menores, precisamente. Este es el primero Es que buenísimo. hago. Esta es la primera. Esta es la segunda que empiezo a hacer. Esto tiene collage. Acá hay collage. Hay collage. Sí. Hay una. Esto es de Ah, mira, un libro viejo de mi padre que era un libro, es un libro muy grande donde ofertaban empapelado de pared. mira vos. Y de ahí ¿Y saqué. eso usaste para hacer el collage? Sí, Mira vos, buenísimo, buenísimo. esto es un tríptico. Viene Mira, esta. No es fácil verlas, pues yo no puedo sí, mostrar sí, mucho acá. Viene esta última. bueno, Un tríptico. está muy bueno Están todas inspiradas en el yunga, digamos, en las en el estampas yoga. japonesas de esa época. Todas están inspiradas ¿Sentís, ahí. Después tengo Haru, dibujos. Ujú. sentís que, porque estábamos hablando de la inspiración, ¿no? Que tiene que ver con el sexo. Si en el siglo XVIII, del XVI al XVIII, era prácticamente escandaloso, ¿la gente se sigue horrorizando con esto? ¿O No, en el siglo XVI y XVIII no lo prohíben por lo escandaloso, lo prohíben por la falta por, de por la guita? importar. Nada, claro, por la guita, nada más. Claro, claro, no, Convengamos. porque imagino que el escándalo Eh, ahora sí, es más había bien una moral. sociedad puritana que se manejaba, pero más que hacer caso a ese puritanismo era el mercado negro, era lo que Era el se mercado. movía y no, el Estado no podía facturar. Y el Estado de Japón es muy fuerte, ¿no? Eh, Sí, sí. pero bueno, convengamos que en esa época sí, vamos Encima, encima es a un ver, estado disciplinado, conservador, y muy... es muy difícil comparar, Mario, Oriente con Claro, Occidente. O sí. sea, es muy difícil, entonces yo no sería muy osado de mi parte decirte lo que sí te puedo decir lo que está pasando ahora, que me censuran las obras. Y no se Por eso puede te, creer, no se puede creer, no se puede creer. por Yo eso no, te no digo, lo. yo lo puedo Sí. entender que en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, puedo entender que sea eh, transgresor, escandaloso, que se censure, porque bueno, qué sé yo, la sexualidad se vivía eh, prácticamente a escondida. O sea, era un hecho sumamente privado que no, algunos lo podían suponer, pero no sabían que se vivía o cómo se vivía. Hablo no solo de la sexualidad hombre-mujer, hablo de la homosexualidad, porque no es un hecho del siglo XX la homosexualidad, es un hecho histórico. Entonces, viste, por eso digo, ¿la gente se sigue escandalizando con estas cosas o es y no hablo, por eso, hago esta comparación. Una cosa es la disciplina de Oriente y otra es eh, la hipocresía del Occidente, por decirlo así. Yo siempre Mira, lo la voy a catapultar. hipocresía, hay un ensayo, sí, un ensayo
de Foucault que se llama Historia de la locura en la época clásica. Son 3 tomos, 2 tomos creo, 2 tomos, donde Foucault hace un análisis increíble, digamos, hablando de la locura, pero hablando de todo esto. Vamos a hablar de Occidente, porque yo, como te dije, Sí, me parece que Oriente es incomparable, porque no hay parámetros, no sabemos cómo, pero Occidente, lo que hace Foucault un análisis de cómo en el renacentismo, antes del siglo sí, XVI, eh, hablando del loco, cómo el loco era un personaje más dentro de la sociedad. Entonces habla de las claro, pinturas renacentistas y cómo están, digamos, el loco va en la caravana, va diciendo cosas que la gente lo va tomando como un visionario. Los niños están desnudos en la calle. Los sí, niños, los niños son vistos como el loco. Los niños eran vistos como los locos. Todo era chabacán, vulgar, así, viste, la desnudez, el agarrar a un niño, tocarle la cola, así, era toda una cosa que no, la sexualidad era vista de una manera, no sé cómo decirte, incivilizados. Entonces, claro, sí, sí, claro, era un jolgorio eh, era el renacentismo, ¿sí? Pero después, con sí, la época clásica, con la época victoriana que le llaman, la Edad Media, la famosa Edad Media, el oscurantismo, la religión, ahí se entra a reprimir la sexualidad. Bueno, eso ya la es otro sexualidad. tomo de Foucault que habla de la historia de la sexualidad, ¿sí? Claro, Ese sí son claro. 3 tomos, la historia de la sexualidad. Pero el que mencioné era la historia de la locura, que también menciona todo esto que te estoy comentando. Entonces, sí, digamos, eh, la represión de esa manera empecé a ser vista desde el siglo XVI, de lo que es la Edad Media, eh, y con la religión, y se empieza a reordenar toda la sociedad, ¿no? Ahí, y todo va yendo hacia eso, digamos. Después viene el siglo XVIII, la industrialización, el siglo XIX, digamos, el resurgimiento de la medicina, bueno, etcétera. Pero con respecto a la sexualidad, es el periodo, digamos, que nos marca, es la Edad Media, la época Haru, victoriana. escucha, se va a cortar, viste, te dije que tiene un formato de 1 hora. Corto y vuelvo a conectar otra vez y seguimos charlando un ratito más, ¿te parece? Bueno, sí, total, esto es Dale. libre, la gente se va, entra cuando sale y nosotros nos Sí, copamos y seguimos hablando. totalmente. Dale, Dale. marcamos un toque.